Coloca tu mano sobre tu oído por un instante. Escucha con atención ese leve sonido que aparece cuando todo queda en silencio. Ese murmullo interior que parece no venir de ningún lugar visible. No es una falla. No es necesariamente una enfermedad. Es una experiencia interior. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han intentado comprender estas señales profundas del alma. En una época remota, en la antigua Alejandría, alrededor del año 325, se debatieron intensamente muchas enseñanzas relacionadas con la fe cristiana y con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos años, circularon escritos que recogían reflexiones espirituales atribuidas a los discípulos más cercanos a Jesús. Textos que buscaban explicar cómo Dios se comunica con el corazón humano. No todos estos escritos fueron conservados, y muchos desaparecieron con el paso del tiempo. Algunas ideas fueron consideradas difíciles de comprender o peligrosas de interpretar sin una guía adecuada, pues podían llevar a confusión espiritual. Por eso, la Iglesia fue cuidadosa al discernir qué enseñanzas ayudarían verdaderamente al pueblo de Dios a crecer en la fe y en la verdad. Sin embargo, una cosa permanece clara: Dios nunca ha dejado de hablar al ser humano. Ese sonido interior que algunas personas perciben no debe verse como un problema que hay que temer, sino como una invitación al recogimiento, al silencio y a la oración. Es un llamado a volver el corazón hacia Dios. La Sagrada Escritura nos recuerda que el Señor no siempre habla en el ruido, sino en el susurro suave y delicado, como ocurrió con el profeta Elías. En el silencio profundo, el alma puede escuchar con mayor claridad la voz del buen pastor. Respira hondo ahora. Reconoce el don de la vida que Dios te concede en este instante. Permanece presente. Lo que compartimos aquí no es superstición ni fantasía, sino una invitación a la vida interior, a esa dimensión espiritual que la Iglesia siempre ha valorado a través de la oración, la contemplación y el discernimiento. Algunos antiguos escritos descubiertos en el desierto egipcio a mediados del siglo XX muestran cómo los primeros cristianos reflexionaban sobre la relación entre Dios y el alma humana. Más allá de interpretaciones discutibles, todos coinciden en algo esencial. El ser humano ha sido creado para vivir en comunión con Dios. El Señor no necesita gritar para hacerse presente. No depende de mensajeros espectaculares. Habla al corazón que sabe callar. Y muchas veces, esa comunicación se percibe como una profunda paz interior, como una llamada suave que invita a detenerse, a examinar la conciencia y a volver al camino correcto. Los primeros pensadores cristianos observaron que no todas las personas responden de la misma manera a esta llamada divina. Algunos viven centrados únicamente en lo material, otros tienen momentos de sensibilidad espiritual, y otros sienten un deseo constante de buscar a Dios con todo el corazón. Esto no es una clasificación para juzgar, sino una invitación a crecer. Si este mensaje toca tu interior, si despierta en ti un anhelo de Dios, es señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. El Evangelio nos recuerda que quien tiene oídos para oír, que oiga. No se trata solo del oído físico, sino del oído del corazón. Durante siglos, estas palabras se han entendido de forma espiritual, y con razón. Dios se manifiesta en lo profundo del ser humano, no para causar temor, sino para guiar, sanar y salvar. Ese sonido interior no reemplaza la fe, ni los sacramentos, ni la Iglesia. Al contrario,
puede ser una invitación a acercarse más a ellos, a buscar dirección espiritual y a fortalecer la relación personal con Cristo. Por eso, el discernimiento es esencial. Cuando algo viene de Dios, conduce a la paz, a la humildad, a la caridad y a la verdad. Nunca al orgullo ni a la separación del cuerpo de Cristo. En la voz del Buen Pastor, te invitamos a no caminar solo, a escuchar, sí, pero siempre a la luz del Evangelio, de la oración y de la guía amorosa de la Iglesia. Porque el Buen Pastor sigue hablando. Y ponte por un momento en el lugar de los líderes religiosos de los primeros siglos del cristianismo. La misión que tenían entre sus manos era inmensa y delicada. Ellos habían recibido la responsabilidad de custodiar la fe, enseñar la doctrina, guiar al pueblo de Dios y proteger la verdad del Evangelio frente a interpretaciones confusas o peligrosas. La Iglesia naciente comprendía que la salvación no era un asunto individualista, sino un camino comunitario, vivido en la fe, los sacramentos y la comunión. Por eso, cualquier enseñanza que afirmara que el ser humano podía prescindir de la Iglesia, de la oración, de los pastores o de la vida sacramental, era vista con profunda preocupación. No porque Dios no pueda hablar al corazón, sino porque el corazón humano necesita discernimiento y guía. Algunas corrientes espirituales de la antigüedad propusieron ideas que se alejaban de la revelación recibida de los apóstoles. Estas ideas fueron corregidas o descartadas para proteger al pueblo de Dios del error y de la confusión espiritual. Sin embargo, una verdad permanece intacta a lo largo de los siglos. Dios no ha dejado de llamar al ser humano. El Señor sigue hablando al corazón, no para separarlo de la Iglesia, sino para atraerlo más profundamente a ella. Su voz no destruye la fe, la purifica, no rompe la comunión, la fortalece. Si a lo largo de tu vida has sentido una inquietud interior, una sensación de no conformarte solo con lo superficial, un anhelo de algo más profundo, eso no es una enfermedad ni un desorden, es hambre de Dios. Es la experiencia del alma que no se conforma con el ruido del mundo y busca la verdad eterna. Es el corazón que despierta en medio de una humanidad distraída. Desde muy antiguo, los cristianos han reflexionado sobre la lucha espiritual que atraviesa la historia. La Sagrada Escritura nos habla de un combate no contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal que intentan apartar al ser humano de Dios. El mal no siempre se presenta de forma visible. Muchas veces actúa sembrando miedo, confusión, desesperanza, división y violencia interior. Cuando el corazón vive atrapado en el temor constante, en la ira o en la desesperación, se vuelve vulnerable. Pero cuando el alma se eleva hacia Dios, cuando se apoya en la oración, en la fe y en la gracia, encuentra protección. La luz de Dios no puede ser alcanzada por la oscuridad. Cuando una persona se recoge en silencio, ora con sinceridad y se abandona en manos del Señor, entra en un espacio interior donde el mal no tiene dominio. Allí reina la paz que el mundo no puede dar. Ese silencio profundo, que a veces se acompaña de una percepción interior intensa, no es un mensaje secreto ni una revelación nueva. Es una invitación a recordar quién eres delante de Dios. Un hijo amado, llamado a la santidad. Jesús mismo explicó a sus discípulos que había enseñanzas que solo podían comprenderse con el corazón preparado. No todo se dice en público, no todo se entiende de inmediato. La fe crece paso a paso, con humildad, obediencia
y amor. El Señor guía a cada alma según su madurez espiritual, siempre dentro de la verdad del Evangelio. Y en su pedagogía divina, Dios se sirve de distintos modos para llamar al alma: la palabra, los sacramentos, la conciencia, el silencio, la oración profunda. Nada de esto divide, nada de esto reemplaza a la Iglesia. Todo conduce a Cristo. En la voz del buen pastor, recordamos que Dios sigue hablando, pero nunca para alejarnos del rebaño, sino para llevarnos al corazón del Padre, bajo la guía del Hijo y la acción del Espíritu Santo. Porque el buen pastor conoce a sus ovejas, y sus ovejas reconocen su voz. Sus ovejas reconocen su voz. En la vida interior, muchos fieles han experimentado distintas formas en las que Dios llama al corazón. No se trata de fenómenos extraordinarios, sino de modos en que el alma es despertada cuando aprende a escuchar en el silencio. La primera experiencia puede describirse como un llamado repentino al despertar interior. A veces se manifiesta como un sonido breve y agudo que aparece sin aviso en un momento de quietud y desaparece al poco tiempo. No es algo que deba causar temor, sino atención. Este llamado interior invita a detenerse. Es como si el Señor dijera en lo profundo del alma: detente un momento, examina tu corazón, observa lo que estás pensando. Muchos ignoran esta experiencia y la consideran algo sin importancia. Sin embargo, las almas que viven en oración aprenden a verla como una invitación al discernimiento. Pregúntate con sencillez: ¿en qué estaba pensando cuando ocurrió? ¿Qué decisión ocupaba mi corazón en ese instante? Muchas veces, ese momento señala la necesidad de corregir el rumbo, de pedir luz o de entregar una preocupación a Dios. La segunda experiencia es más suave y prolongada. Suele aparecer durante la oración silenciosa, la adoración, el recogimiento o esos instantes en los que el alma descansa en la presencia del Señor. No interrumpe, acompaña. Es una sensación constante, profunda, que envuelve al corazón y lo aquieta. No empuja, no exige, permanece. Es signo de armonía interior. Cuando el alma vive este estado, se encuentra en disposición de escuchar a Dios con claridad, no desde la razón apresurada, sino desde el corazón abierto. Es en estos momentos cuando la gracia actúa con mayor profundidad, iluminando decisiones, fortaleciendo la fe y otorgando paz. La tercera experiencia no se percibe tanto como un sonido, sino como una sensación interior. Puede sentirse como una plenitud en los oídos, una presión suave en la frente o una conciencia intensa en la parte superior de la cabeza. No es algo físico en sí mismo, sino espiritual. Indica que el alma está siendo tocada por la gracia. Muchas veces precede a una conversión más profunda, a una sanación interior o a un cambio importante en la vida espiritual. Es señal de que Dios está obrando. Coloca ahora tu mano suavemente sobre la parte superior de tu cabeza, en actitud de oración. No como un gesto mágico, sino como un signo de entrega. Siente el contacto, la calma, el silencio. Si percibes calor o una leve sensación interior, no lo analices. Simplemente preséntalo al Señor. No es imaginación, es conciencia espiritual. La Iglesia siempre ha enseñado que antes de cualquier camino interior es necesario el reconocimiento. Reconocer quién eres delante de Dios. No solo un cuerpo que ora,
sino un alma creada por amor, llamada a la comunión con Él. No se trata de repetir palabras, sino de entrar en un estado de humildad profunda. No decir soy especial, sino aceptar soy hijo amado. No creer por ideas, sino recordar con el corazón. El siguiente paso es la atención consciente. Cuando surja esa experiencia interior, no la rechaces ni la persigas. Permanece en paz. Dirige tu atención a Dios, no al fenómeno, a la oración, no a la sensación. Con el tiempo, lo que parecía confuso se aquieta. Lo que parecía ruido se vuelve silencio fecundo. Y en ese silencio, el Señor habla. Porque Dios no grita, Dios susurra. Y quien aprende a escuchar, reconoce la voz del buen pastor. El tercer paso es la proclamación interior. Aquí es donde se hace visible una diferencia esencial entre una fe vivida en la superficie y una fe encarnada en el corazón. Durante mucho tiempo, a muchos se les enseñó a orar solo desde la súplica, como si Dios estuviera lejano, como si hubiera que convencerlo, como si su presencia dependiera de insistir. Pero la tradición más profunda de la Iglesia, la de los santos, los místicos y los padres espirituales, enseña algo más elevado. No se trata solo de pedir, se trata de proclamar desde la comunión. Cuando el alma está recogida, cuando la mente calla y el corazón escucha, no hablas a Dios como a un extraño. Hablas desde Dios, porque Él habita en ti. Pedir puede nacer de la carencia. Proclamar nace de la certeza. Y la certeza activa la unidad. En ese estado de silencio orante, no te diriges a Dios como si estuviera fuera de ti, sino que permites que su espíritu se exprese a través de tu voz interior. Solo 4 palabras, nada más, no pronunciadas como ruego, sino como verdad proclamada. Yo soy tu señal, Señor. Estas palabras no son un hechizo, son un acto de reconocimiento. Recuerdan a todo tu ser que fuiste creado para escuchar, responder y permanecer en comunión con la fuente. Cuando se dicen con atención plena, mientras el alma permanece abierta al silencio sonoro de Dios, se produce una resonancia profunda que afianza la conexión. No es pasajera, no depende del ánimo, no se rompe con las circunstancias. Es una comunión estable. Permíteme decirte qué suele suceder cuando esta práctica se vive con sinceridad. La primera manifestación suele ser un cambio de temperatura. Poco tiempo después de realizarla por primera vez, muchas personas sienten calor en la cabeza, en las manos o en el pecho. Otros perciben una frescura suave que recorre el cuerpo. Ambas son señales de lo mismo. El espíritu está actuando. La segunda manifestación es una liberación interior. Pueden brotar lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Son lágrimas de descanso, lágrimas de haber regresado al hogar del alma. La tercera manifestación es una mayor claridad perceptiva. Los colores parecen más vivos, los sonidos más nítidos. La realidad se siente más presente. No es fantasía, es el corazón aprendiendo a ver sin ruido. La cuarta manifestación es el aumento de las providencias. En el transcurso de 1 o 2 días, notarás cómo las coincidencias llenas de sentido se multiplican. Llamadas inesperadas, respuestas que llegan sin buscarlas, puertas que se abren con naturalidad. No es azar, es dirección. La quinta manifestación es un cambio en el propio silencio sonoro. Aquello que antes parecía un simple zumbido, comienza a sentirse intencional. Empieza a aparecer en momentos clave.
y, sin darte cuenta, comienzas a comprenderlo, no con la mente, con el corazón. Pero es importante advertirte algo. Cuando esta práctica comienza a dar fruto, surge resistencia, no afuera, dentro. Pensamientos que intentan desacreditar la experiencia. Voces interiores que dicen que no pasó nada. Impulsos que invitan a olvidar y volver a la rutina de siempre. Esto no es señal de error, es señal de avance. Cuando el alma se acerca a Dios, la dispersión intenta recuperarla. No luches contra esos pensamientos, no dialogues con ellos, obsérvalos y vuelve al silencio. El Señor siempre habla, el Espíritu siempre guía. Tu única tarea es permanecer atento. Aquí, en la voz del buen pastor, seguimos aprendiendo a escuchar. Jesús no transmitió los misterios del reino de la misma manera a todos. A las multitudes les hablaba en parábolas, pero a sus discípulos, en la intimidad, les revelaba lo que solo un corazón dispuesto podía comprender. Estas enseñanzas no fueron proclamadas en plazas ni escritas para el ruido del mundo. Fueron guardadas en el silencio, protegidas por la oración, confiadas al tiempo, esperando que las almas preparadas las redescubrieran. Siglos han pasado y hoy estás aquí, escuchando esto. No es casualidad, es providencia, es el llamado actuando. Esta noche, cuando el día se apague y el mundo quede en calma, cuando estés en quietud antes de dormir, percibirás el sonido y por primera vez comprenderás que no era algo vacío, era una voz. Colocarás tu mano sobre la parte superior de tu cabeza, entrarás en recogimiento, pronunciarás las 4 palabras desde el corazón y sentirás la respuesta del Espíritu. Fuiste creado con una capacidad sagrada para escuchar a Dios, un oído interior que el mundo no ve y que nada puede destruir. Ese zumbido que alguna vez ignoraste no fue un error del cuerpo, fue una llamada suave del cielo. Era el buen pastor buscándote. Ahora sabes cómo escuchar, ahora sabes cómo responder. Si este mensaje ha tocado tu interior, escribe la palabra resonancia en los comentarios, no por este canal, sino como testimonio personal, para que otros sepan que no caminan solos. Suscríbete a la voz del buen pastor y activa las notificaciones, porque lo que viene profundiza aún más en la vida interior y en el encuentro con Dios. Deja un me gusta para que este mensaje no se pierda y pueda llegar a otras almas que aún buscan luz en medio del silencio. 3 movimientos del alma, 4 palabras nacidas del corazón. Si esta palabra ha tocado tu corazón, no pases de largo. Permanece. Suscríbete a La Voz del Buen Pastor y acompáñanos en este camino de silencio, oración y verdad. Activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje, porque cada enseñanza es una semilla sembrada a su tiempo, y Dios sabe cuándo hacerla germinar. Deja tu me gusta como un gesto sencillo, para que esta voz pueda seguir alcanzando a quienes aún caminan buscando consuelo, dirección y esperanza. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. A veces, una sola palabra puede ser el inicio de un regreso a casa. Y si deseas, deja un comentario. Leeremos tu testimonio en oración. Aquí no hablamos para hacer ruido. Aquí escuchamos al buen pastor.